recibiremos al doctor Pedro Francisco Rangel Magdaleno. El doctor Rangel es maestro de Políticas Públicas por la Universidad de Harvard y máster en Cooperación Internacional y Desarrollo en América Latina por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Se ha especializado en tecnología e innovación, articulista para la revista Forbes de México, afiliado de la ONG Global The Future Society. Recibimos con un fuerte aplauso, por favor, al doctor Pedro Francisco Rangel Magdaleno. Bueno, sí. Hola, buenas noches a todas y todos. El día de hoy yo les voy a exponer un tema que es muy relevante y que sin embargo se está hablando muy poco al respecto. Y quiero comenzar con esta pregunta. Esta pregunta me gustaría que alguien me dijera entre el público: ¿qué hace a alguien ser un superhumano? ¿Qué consideran que te hace ser un superhumano? ¿O qué haría alguien que sea un superhumano? ¿Un voluntario? A ver. Su actitud, su forma de comportarse. Es una buena respuesta. Podemos pensar que nosotros como seres humanos tenemos una serie de capacidades y también de limitaciones, y cuando alguien va más allá de esas capacidades y tiene menos limitaciones, entonces eso lo hace un superhumano. Entonces pensemos en nuestros antepasados. ¿Qué lo hizo al cavernícola hacerse un superhumano en su momento? Lo hicieron dos tecnologías a partir de las cuales superó sus limitaciones que tenía en ese momento. La primera tecnología fue el fuego. Gracias al fuego pudo hacer muchas cosas que anteriormente no hacía. Y la segunda, más importante que el fuego, fue el lenguaje. El lenguaje para tres cosas. La primera, para hablar de lo que existe. Entonces imagínense en el pasado así los cavernícolas: oye, ten cuidado, ahí hay un río y ahí está el león, ese no nos vaya a comer, cuidado. El lenguaje como tecnología para una segunda cosa, que es para hablar acerca de los otros. Entonces imagínense ahora entre ustedes en sus salones de: no, ten cuidado con fulanito, con fulanita, porque es bien chismosa, bien chismoso. Entonces, para hablar entre nosotros, hablar de quién cuidarse, etcétera. Y más importante aún, que es el punto del lenguaje que hizo al hombre ser un superhumano de su momento, es para hablar de lo que no existe, para hablar de todas las abstracciones que únicamente los seres humanos podemos hablar al respecto. Por ejemplo, pensemos en el dinero. El dinero existe, sí, porque tenemos el billete, tenemos la moneda. Sin embargo, no es que existe, es que es un acuerdo entre todos nosotros que decimos: esto tiene un valor y si yo te doy este papelito, tú me das este producto. Sin embargo, no existe como tal, es un acuerdo. De igual manera podemos pensar en ideas: la justicia, la democracia, las religiones. Todos estos conceptos abstractos no existen, solamente existen en nuestra mente, y eso es lo que le permitió al ser humano pasar de ser prácticamente un animal muy apegado o muy similar a nuestros parientes los chimpancés, a ser de repente, de un momento a otro, gracias al lenguaje, el rey del planeta. El humano se hizo el rey del planeta gracias al lenguaje, y el lenguaje le permitió la capacidad de organizarse, sobre todo por esa capacidad de hablar acerca de lo que no existe. Entonces ahora vayámonos a un ejemplo más reciente. Supongamos que ella es una abogada o una estudiante de Derecho de 1970. Entonces le dejaron hacer una tarea y la tecnología que tenía a su disposición en ese momento era una máquina de escribir. Entonces eso le daba una serie de capacidades y una serie de limitaciones. Ahora pensemos, ¿qué tenemos ahora nosotros en nuestro contexto actual? Tenemos unos artefactos que son tecnologías que nos hacen ser superhumanos en comparación de antes. ¿Cuáles son? Nuestros teléfonos inteligentes, nuestra computadora personal, y que estamos conectados a internet. Eso nos permite comunicarnos de manera inmediata con cualquier persona que esté en cualquier otro lugar del mundo. Nos permite acceder a información
de manera instantánea. Me llamó la atención cuando estuve en el campus de Cochabamba que hay un alumno inscrito en Derecho que me dijo el director de la carrera, que es un croata. Es un croata que dice no habla nada de inglés y no habla nada de español, sin embargo graba todas las clases y cuando llega a su casa las pone en el traductor. Eso es un superhumano en comparación de lo que en el pasado nadie podría haber hecho. Entonces justamente nosotros actualmente desde luego somos superhumanos si nos comparamos con las generaciones anteriores derivado de que tenemos esta tecnología. Sin embargo, la tecnología desde luego también conlleva… A ver, ya no está cambiando, compañeros de la cabina. Ahí está. Sí. Entonces, bueno, aquí pensemos los superhumanos, ¿no? Si pensamos en Superman, en la Mujer Maravilla, Flash y Aquaman, pensemos que ellos son superhumanos que tienen modificaciones genéticas que a lo mejor algún día alcanzaremos. El cyborg ya no estamos tan lejanos a ser como ellos porque ya mucha gente tiene implantes de piernas, de brazos, de manos, pero a lo mejor el superhéroe o el superhumano del que estamos más cercanos a ser en este momento es precisamente Batman. ¿Por qué Batman? Porque Batman es un humano en teoría común y corriente, sin embargo tiene una gran ventaja, que es que tiene los recursos económicos necesarios para acceder a tecnología, y gracias a esa tecnología tiene su batimóvil y tiene todo lo demás que le permiten luchar contra los villanos y demás. Entonces nosotros gracias a esa tecnología nos convertimos en superhumanos. Sin embargo, estas capacidades nuevas que tenemos conllevan riesgos importantes. Como les decía, nosotros tenemos nuestro celular, nuestro computador, estamos hiperconectados, etcétera. El tema es, ¿qué está pasando con toda la información que nosotros subimos a la nube, subimos entre comillas? ¿Qué está pasando con la información? Cada que ustedes leen una noticia, por ejemplo, leen una noticia y le dan like, buscan algo en Google, sea algún interés, alguna tarea, lo que sea, todo eso es información que se está quedando ahí en la nube y no crean que no se está utilizando. Hay muchísimas compañías que están utilizando esa información y esa información son los datos personales. Los datos personales las podemos definir como cualquier información que permita identificar a una persona. ¿Qué podría ser datos personales? A ver, su domicilio, su trabajo, la universidad en la que estudian, si tienen una tarjeta de crédito o de débito, cómo lo utilizan, en qué gastan, qué noticias leen habitualmente, a dónde han viajado, porque han de saber que todos nuestros teléfonos tienen geolocalización y por lo tanto todo el tiempo estamos siendo monitoreados hacia dónde estamos, en dónde nos dirigimos, cuánto tiempo estamos ahí, nuestros patrones de consumo, si compramos cualquier cosa en ese sentido, así como nuestro historial de salud. Entonces les decía, esta información ahí está en la nube, sin embargo muchas empresas quieren acceder a esa información porque esa información se puede transformar en dinero y en acciones capitalizables para las empresas. Y el tema es que nosotros tenemos que saber, en esta era en la que tenemos esas supercapacidades superhumanas, tenemos que saber qué está pasando con esa información, porque implica muchos riesgos. ¿Cuáles riesgos están muy latentes? Y es de lo que se está hablando no solamente aquí en este momento, sino se está hablando, es un debate global. En primer lugar, el fraude cibernético y el robo de identidad. Solo por comentar al respecto, el Foro Económico Mundial, una organización en Suiza, cada año publica el reporte global de riesgos, en el cual este año, para el 2019, estableció cuáles son los eventos con mayor probabilidad de ocurrencia para 2019. Entonces dice, en primer lugar, eventos climáticos extremos. En segundo lugar, fracaso de la mitigación y adaptación al cambio climático, y en tercer lugar, desastres naturales. Eso es lo más probable que va a pasar. Entonces, los tres primeros estamos hablando que están relacionados plenamente al medio ambiente. Quitándolos del medio ambiente, el primero que va a ocurrir con mayor probabilidad de ocurrencia durante este año es el fraude o robo de datos, y el segundo son los ataques cibernéticos. Aquí, por ejemplificar, en México, si se fijan el patrón de 2013, voy a señalar de este lado, del total de los fraudes de los cibernéticos, en 2013
representaban el 12% y los fraudes tradicionales representaban el 87%. Esta tendencia se fue modificando hasta que finalmente en 2018 el 59% de los fraudes son cibernéticos y ahora los tradicionales solo son el 41%, es decir, ha cambiado claramente el patrón. Otro ejemplo muy claro, esto se le conoce como sextorsión y es un típico email que llega a la carpeta de no deseados y entonces lo pueden googlear, lo pueden encontrar fácilmente. Fíjense lo que dice dice, sé que tal número es una de tus contraseñas, no me conoces y probablemente estés pensando por qué estás recibiendo este email, ¿verdad? Bueno, de hecho lo que hice fue poner un virus en una página de videos porno y ¿sabes qué? Visitaste este sitio web para divertirte y sabes a lo que me refiero. ¿Y qué hiciste al respecto? Pues, ¿qué hice al respecto? Pues hice un video de doble pantalla en el que te grabé al mismo tiempo al que veías pornografía. Por cierto, tienes buen gusto. ¿Qué puedes hacer? Bien, en mi opinión, $1,900 es un precio justo por nuestro pequeño secreto. El pago me lo deberás hacer en Bitcoin. Si no conoces cómo usarlas, ve a Google y googlea cómo comprarlas. Y advertencia, tienes que un día para hacer el pago. Si no lo haces, enviaré tu video a todos tus contactos. Esto se le conoce como phishing o que salen a pescar los defraudadores cibernéticos. Por lo que estamos mencionando, son los datos personales. Tenemos supercapacidades superhumanas gracias a esta tecnología, sin embargo también tenemos muchas vulneraciones al respecto y para eso tenemos que hablar acerca de legislación y de políticas públicas. Entonces, otro riesgo importante, la discriminación comercial. Pensemos en un ejemplo, ¿cómo puede ser una discriminación personal a partir de los datos personales? Pensemos en un muchacho que tenga 30 años de edad, que diga, ¿sabes qué? Yo estoy trabajando, ya me quiero casar, entonces un día se siente mal, se marea, va al hospital, le hacen una muestra de sangre y le detectan que tiene diabetes. Y, joven, ¿tiene usted diabetes? Ah, bueno, tenga esta dieta y lleve calidad de vida para que no decaiga, ok. Y entonces después él ya supongamos se casa y quiere comprar quiere tener un patrimonio, quiere comprar una casa y entonces va al banco y pide un préstamo hipotecario. Y entonces supongamos que el banco tiene acceso a la información de su expediente clínico, sea de un hospital público o privado, accedió a esa información y entonces dicen, híjole, ¿saben qué? Este amigo tiene diabetes y por lo tanto como es diabetes juvenil es más problemática y probablemente se va a morir a los 50, no le des un préstamo o véndeselo carísimo y que sea a menor plazo. Entonces eso es la discriminación comercial. Otro riesgo importante es el acoso comercial. El acoso comercial quizás es menos grave que los dos anteriores, pero no por ello menos importante, y es todas estas llamadas que recibimos, emails, mensajes de texto, de compañías de publicidad y que nosotros nos preguntamos de dónde sacaron nuestra información y por qué me están hable y uno les pregunta, oye, ¿de dónde sacaste mis datos? Y no te dicen. Y hasta en algunos casos se ponen agresivos. No sé si conozcan ustedes el caso de Cambridge Analytica. El caso de Cambridge Analytica fue un escándalo mundial en 2018 que a grosso modo consistió en que una compañía de análisis político inglesa la contratan para las elecciones de los Estados Unidos. Entonces ellos acceden a información de los usuarios de Facebook sin el consentimiento de los usuarios en Estados Unidos y entonces detectan una serie de patrones, se fijan a qué redes sociales pertenecen, qué artistas siguen, qué tipo de noticias leen, demás, y con eso establecen un perfil en el cual detectan, mira, esta persona tiene más o menos este nivel de ingreso, se mueve en tales lugares, tiene tendencias ideológicas de este sentido, por lo tanto la mejor manera de persuadirla es con estos mensajes. Y entonces eso tuvo finalmente un cierto impacto en la campaña electoral, en los resultados electorales, y eso el gran escándalo se derivó de que fue a partir de información que los usuarios no consintieron que se utilizara para esos fines. Entonces, bueno, este diálogo que estamos teniendo en este momento, ¿cuáles son sus antecedentes? Porque estamos comentándolo, reflexionándolo ahorita, sin embargo no quiere decir que sea nuevo.
El antecedente más lejano en este sentido se dio en 1980, fueron las directrices de la OSD, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, las cuales fueron una serie de normas no vinculantes para los países miembros de la OCDE. Después el convenio 108 del Consejo de Europa en el 81, que fue el primer instrumento internacional vinculante. Después las directrices de la ONU, que ya establecieron como esos parámetros generales también no vinculante. La Directiva 95, que fue un seguimiento del Consejo de Europa. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el 2000, ya totalmente vinculante para todos los países de la Unión Europea. El marco de privacidad del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Después los estándares de protección de datos personales, los estándares internacionales, ya estamos hablando de 2009, hace 10 años. Ya más recientemente en 2017 los estándares iberoamericanos, que ahorita los vamos a comentar, y el último instrumento internacional que ha habido al respecto es el Reglamento General de Protección de Datos. Este está dirigido a la Unión Europea y es, pensemos que es el instrumento más desarrollado en materia de protección de datos personales a nivel mundial. ¿Qué es Iberoamérica? Iberoamérica es toda América Latina más España y Portugal. Entonces vamos y los estándares iberoamericanos son un conjunto de directrices orientadoras que contribuyen a la emisión de iniciativas en cada uno de los países, de aquellos países que no cuentan con estos ordenamientos o bien que ya cuentan con los ordenamientos pero que aún no están suficientemente actualizados. Esos son los estándares, es decir, son esta serie de directrices y puntos generales en los cuales tu país iberoamericano te puedes basar para fortalecer y mejorar tu ley. Tiene 4 ejes rectores, es que responde a la demanda de protección de datos personales a nivel internacional, incluye las mejores prácticas nacionales e internacionales de la materia, propone una serie de estándares flexibles que faciliten su adopción y finalmente que garantiza un nivel adecuado de protección de los datos personales, todas estas directrices, en dado caso que los países lo quieran seguir. Esto es importante que ustedes lo conozcan, porque finalmente son las futuras y los futuros abogados, abogadas, y esto es ya lo veremos, un derecho humano fundamental. ¿Qué contienen a manera general estos estándares iberoamericanos? Establecen las disposiciones generales, los principios de protección de datos personales, los derechos del titular, la definición del encargado, que ahorita la vamos a ver, las transferencias internacionales de datos personales. ¿Ustedes se imaginan en su cuenta de Instagram o de Facebook, ustedes creen que la información que ustedes sacan su teléfono ahorita y se meten y publican algo, esta información está en Bolivia? Eso es un punto, es en dónde está la información actualmente. Eso es uno de los retos que se tiene en materia de protección de datos personales, porque todo está en la nube y entonces ¿dónde está la nube? Son ordenadores, y ¿dónde están los ordenadores? Pues a lo mejor están en todo el mundo, pero entonces ¿en dónde está basada legalmente la empresa? Por lo tanto, ¿cómo se puede regular la transferencia de los datos de los datos personales a nivel internacional? Las medidas proactivas en el tratamiento de datos personales, las autoridades de control, las que sugieren estos estándares iberoamericanos, que deben de ser las autoridades que controlen y que protejan el derecho de protección de datos personales que tenemos todos, las reclamaciones y sanciones, el derecho de indemnización y la cooperación internacional. Entonces, yéndonos a otros conceptos muy relevantes que es importantísimo que conozcan, está, en primer lugar, ya saben, los datos personales es cualquier información que permita identificar a una persona. Ahora, hay dos figuras muy relevantes que es importante que las identifiquen, el responsable y el encargado. El titular es uno, yo soy el titular de los datos personales de Pedro Rangel, soy yo y estos son mis datos, soy el titular. Ahora el responsable, supongamos que, pensémoslo aquí, en esta universidad ustedes se inscribieron y entonces ustedes le dan sus datos a la universidad, entonces la universidad es la figura responsable de sus datos. Y ahora, supongamos que la universidad tiene subcontratada a una empresa
en la cual esta empresa hace estudios socioeconómicos para determinar a qué estudiantes se les da beca y con qué porcentaje. Eso supongamos en este ejemplo que no lo hace la universidad, entonces la universidad le transfiere esos datos a la empresa que hace eso, y así es corresponsable. Son los datos personales sensibles, que son los de sujetos a discriminación, por ejemplo, comentaban el tema de la preferencia sexual, y el consentimiento, que es qué consiente uno en ese sentido cuando acepta a ingresar a alguna plataforma. Los derechos ARCO son el derecho de protección de datos personales, que significa acceso, rectificación, cancelación, oposición. Es decir, ustedes pueden ejercer el derecho de acceso, decir, oye, empresa tal, ¿qué datos tienes sobre mí? No, pues tengo tu nombre y tengo que tienes 25 años y que trabajas en tal lugar. Eso es ejercer el derecho de acceso. Y después dice rectificación, oye, ¿sabes qué? Ya no tengo 25, tengo 35 y ya no trabajo en tal lugar, trabajo en otro, entonces rectifícalo. Eso es ejercer el derecho de rectificación. Ejercer el derecho de oposición es como tú diste tus datos personales para que te dieran una cierta información. Supongamos tú te inscribiste para recibir información acerca de computadoras, y entonces un día te mandan información acerca de televisiones y tú le dices, oye, me opongo a que lo utilices, yo solo te di el consentimiento para que me mandaras información respecto a computadoras. Y finalmente cancelación, decir, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero que tengas esos datos de mí, elimínalos de tus bases de datos. Legislación comparada, ¿cómo estamos? Hay 3 niveles, cuenta con reconocimiento constitucional, cuenta con ley de protección de datos personales específica, y hay legislación sectorial. ¿Cómo está Bolivia? En Bolivia sí cuenta con reconocimiento constitucional, no tiene una ley de protección de datos personales y sí tiene legislación sectorial. ¿Qué países están similares aquí a Bolivia? Está Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Venezuela. En el caso de México tiene estos 3. En Canadá no se cuenta con el reconocimiento constitucional, ni en Estados Unidos. Canadá sí tiene ley específica, Estados Unidos no. En México se reconoció desde 2007, en 2009 se incluye específicamente, en 2010 se crea la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, es decir, regulando todas las empresas, y en 2017 a sujetos obligados, que son todas las dependencias de gobierno. Aquí en Bolivia, su constitución, el artículo 130, y aquí vamos a ver que está claramente su constitución, los derechos ARCO. Dice, toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer es el acceso, objetar, oposición, eliminar, que es cancelación, y rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático en archivos o bancos de datos públicos o privados que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal, podrá interponer la acción de protección de privacidad. Es decir, es un derecho que está incluido en su constitución, es un derecho humano fundamental. Como les dije, ya no existe la legislación específica, hay un montón de legislación sectorial que aquí está. ¿Cuáles son las características? Que está la extraterritorialidad de la norma, múltiples jurisdicciones, legislaciones locales, simultaneidad de fenómenos. Termino con este punto. Ya dijimos, ¿qué es lo que nos hace ser superhumanos? Es la capacidad de superar nuestras limitaciones, y eso a nuestra generación nos lo da la tecnología, que es este acceso a esta información que tenemos. Sin embargo, en ese contexto, nuestros datos están muy vulnerables si no se cuenta con una regulación y si no ejercemos nuestros derechos. Ahora, todo eso ya está legislado. Sin embargo, ¿de qué se está hablando en la materia? ¿Cuáles son los retos a nivel mundial de los que están hablando en todos lados? En primer lugar, el Internet de las cosas. El Internet de las cosas es que ahora todos los artefactos tienen acceso a Internet, y entonces esa información sube a la red y ahí está. Entonces, a ver, ¿qué creen que pueda tener de generar de información una cama inteligente? ¿Qué se imaginan que pueda generar de información? A ver, el peso, la estatura, ritmo cardíaco, horas de sueño profundo, a qué hora te acuestas regularmente a dormir, a qué horas te despiertas,
la actividad sexual, la frecuencia de la actividad sexual, el número de personas que se suben a esa cama, toda esa información ahí está. Entonces, ¿cómo se podría utilizar esa información para las empresas? Las empresas a lo mejor podrían decir, bueno, esta persona tiene sobrepeso, hay que mandarle publicidad a su Facebook para gimnasios, dietas, pastillas, etcétera, y así se podrían imaginar muchos de los casos. ¿Cómo se va a regular esa información? Otro de los retos de regulación es la identificación facial, el reconocimiento facial. Supongamos que dejamos nuestro teléfono en la casa porque decimos, hoy quiero ir a otro lugar y no quiero que la geolocalización me siga. Entonces vas a una fiesta, pero alguien saca una foto y tú sales en el fondo y ya inmediatamente se te reconoció que estás ahí. ¿Cómo se va a regular eso? Después el Big Data o el análisis de grandes cantidades de datos, que es a partir de toda esta información masiva, ¿qué patrones podemos encontrar? Muy relacionado está el Machine Learning, que es, el Machine Learning es, con esta información que tengo de esta persona, quiero predecir su comportamiento. Otro reto importante que tenemos en puerta es la información de los muertos. La información de los muertos, ¿por qué? Hubo una investigación de la Universidad de Oxford del año pasado que dijeron, vamos a ver cuánta gente se va a morir en este siglo, y todos los que tienen cuentas de redes sociales, ¿qué va a pasar con esa información? Entonces, para establecer un piso mínimo, un número mínimo, dijeron, vamos a suponer que a partir de 2019 ni una sola persona no va a crear una cuenta de Facebook, pero todos los usuarios actuales se mantienen utilizándola hasta el momento de su muerte. Entonces, bajo ese escenario, en el año 2070 las cuentas de los muertos van a superar a las cuentas de los vivos, y para el año 2100 va a haber alrededor de 1.400 millones de personas que murieron, que estaban en la red. 1.400 millones, imagínense, aquí en Bolivia son alrededor de 11, 50, 100, 500 mil, 1.400 millones de usuarios que fallecieron, que están esa información. Para establecer el techo máximo, dijeron, vamos a pensar que Facebook alcanza una penetración del 100% en todos los mercados del mundo, y bajo ese escenario es hasta la primera década del próximo siglo en que las cuentas de los muertos van a superar a las de los vivos, pero bajo ese escenario en ese año va a haber 4.900 millones de muertos. Entonces, estaba buscando cuál es el promedio o la esperanza de vida aquí en Bolivia. De acuerdo a un dato de 2016, en mujeres es de 71 y en hombres es de 66. Todo esto a nivel promedio. Entonces, supongamos, si alguien nació en el año 2000, estamos hablando que para si es hombre en el 2066, en promedio, pues se va a fallecer. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa información? Por ejemplo, en México, de aquí al 2050, van a fallecer 32.9 millones de personas. Si en México la edad promedio de vida del hombre es de 73 años y yo nací en 1980, quiere decir que en promedio me voy a morir en el 2053. Entonces, ¿qué va a pasar con mi información? ¿Qué va a pasar con mi información pública? Pero también, ¿qué va a pasar con la información privada? ¿Qué va a pasar con todos los correos que hemos mandado, con todos los inbox, con todo lo que hemos hecho a manera privada? Y entonces pensemos, si las compañías tienen un natural y legítimo fin de lucro, porque finalmente estamos diciendo todos estos datos personales los están capitalizando porque lo que venden es publicidad, cuando hayamos muerto, bien pueden decir, vamos a eliminar la información, pero ya no les va a servir para capitalizarla. Entonces, a lo mejor otra opción sería, vamos a venderla, ¿no? Entonces, ¿qué tal si nuestros nietos dicen, oye, ¿sabes qué? Facebook, yo te compro toda la información que mi abuelo haya no solamente hecho público, sino en la privada. Quiero conocer realmente cómo era mi abuelo. Y entonces a lo mejor ahí las generaciones futuras se van a dar cuenta que los abuelitos y las abuelitas no eran a lo mejor tan santos como pensaban. Y entonces aquí la pregunta es, ¿van a tener derecho únicamente por ser nuestros descendientes de acceder a esa información? Y ahora estamos en este supuesto que es tu descendiente. ¿Y qué tal si simplemente es quien pague más es quien puede acceder a esa información? Y esto es un tema del que se está hablando, pero que aún no está regulado, y es uno de los retos que ustedes como abogados, como abogadas van a tener. Entonces, para concluir, los derechos ARCO, el derecho de protección a los datos personales es el derecho de nuestra era.
Hay un muy amplio campo de trabajo para todos los abogados, porque como es una materia emergente, es un campo de especialización en el que se necesitan de muchas y de muchos especialistas. Además también es un área de oportunidad, tanto política, para los gobiernos que impulsen iniciativas, para las universidades, para que desarrollen los programas educativos especializados y fomenten el ejercicio de los derechos ARCO. En México, a través de The Future Society, estamos implementando justamente programas de ejercicio del derecho, porque una cosa es que lo conozcas, yo lo conozco, pero realmente yo lo he ejercido 2 o 3 veces, alguna de las suposiciones que nos da los derechos ARCO. Entonces, bueno, superhumanos sí somos superhumanos, tenemos capacidades que en muchas generaciones no se habían visto y tenemos una comunicación permanente en todo el mundo, idiomas, información de manera inmediata. Sin embargo, también estamos muy vulnerables y es ese contexto en el que todas y todos ustedes como abogados, como abogadas, tienen que estar muy pendientes y hay un campo de especialización muy grande. Cualquier duda, comentario, a sus órdenes. Muchas gracias.